Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal Profe Alex FQ, en el que hablaremos de los cicloalcanos. Pero antes de hablar de cicloalcanos, daremos solución a los ejercicios del video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que primero veas el video de alcanos y posteriormente vuelvas a este. Bien, recordando un poco las instrucciones de nomenclatura química, número 1, tenemos que enumerar la cadena más larga de carbonos. Y número 2, tenemos que empezar este conteo desde donde nos queden las ramificaciones más cerca. En la molécula de arriba, las ramificaciones contando del lado derecho o del lado izquierdo nos quedan en el mismo carbono. Es por eso que podemos contar empezando desde la izquierda o empezando desde la derecha. Esta molécula tiene 5 carbonos y nos encontramos que tiene dos ramificaciones iguales en el carbono número 3. Como solamente tienen un solo carbono, estas ramificaciones se conocen como metil. Habíamos mencionado en el video anterior que para nombrar mismas ramificaciones y en el mismo carbono tenemos que colocar el número dos veces separado por una coma. Si nosotros recordamos de nuevo esto que vimos en el video anterior, las comas separan números y los guiones separan números de letras. Entonces el nombre de esta molécula sería 3,3-dimetil pentano. Analicemos un poco este nombre. ¿Qué estoy diciendo con el 3,3? Bueno, yo estoy diciendo que en la posición número 3 tengo dos ramificaciones metil. Y por último, que esta molécula es de 5 carbonos y es un alcano, por eso lleva la terminación pentano. En la molécula de abajo, nosotros tenemos que empezar a contar desde este carbono. Puede ser este carbono de aquí o puede ser este carbono de acá. ¿Por qué empiezo de este lado y no pues de esta parte de la molécula? Bueno, si yo empiezo desde la parte de abajo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi primera ramificación me queda en el carbono número 3. Y si yo inicio desde cualquiera de estos dos lados, es decir, yo le doy el nombre de carbono 1 a este o carbono 1 a este, la ramificación me queda más cerca. Ejemplo, si este es mi carbono número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la ramificación ya me queda en el carbono número 2. Y viceversa. Bueno, aquí también puedo contar yo hacia arriba, que sería 5, 6, o hacia abajo. Eso pues no importa tanto porque cualquiera de los dos conteos me va a seguir dando pues el mismo nombre. Entonces, para fines prácticos, yo lo voy a hacer así. Este voy a decir que es mi carbono 5 y este es mi carbono 6. Ahora, pues, ¿qué ramificaciones tengo? En el carbono 2 tengo un metil. En el carbono 3 también tengo un metil. En el carbono 4 tengo un etil. Y como mi molécula es de 6 carbonos, al final va a tener el apellido hexano. Entonces, tengo que acomodar todas estas ramificaciones en orden alfabético. Por lo tanto, sería 4-etil 2,3 dimetil hexano. Ahora, esto que les voy a mencionar es muy importante. Los prefijos di, tri,
tetra, penta, etc., no entran en la nomenclatura química en el orden alfabético. ¿Por qué menciono esto? Aquí yo tengo un di, y si nosotros nos vamos al abecedario, la D va primero que la E. Pero como yo les acabo de mencionar que estos prefijos, en este caso el di, el tri, el tetra, el penta, no entran en el orden alfabético, por eso es que primero coloco yo el etil y después coloco el dimetil. Continuando con los ejercicios, el conteo de la siguiente molécula tendría que ser por cualquiera de los dos carbonos de abajo, es decir, estos de aquí, o cualquiera de los dos carbonos de arriba. Siempre tenemos que contar de aquella manera que la molécula nos dé más ramificaciones. Menciono esto por lo siguiente. Hay distintas formas de contar, ya que la molécula tiene 6 carbonos. Entonces yo puedo contar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, pero si cuento de esta manera, solamente voy a tener 2 ramificaciones, que sería un isopropil en el carbono número 4 y un metil en el carbono número 2. Sin embargo, si yo cuento de la siguiente manera, este de aquí como carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, tengo una ramificación más. En el carbono número 2 tengo un metil, en el carbono número 4 tengo un etil, en el carbono 5 tengo un metil, y como mi cadena es de 6 carbonos, al final tengo que colocar la palabra hexano. Es decir, acomodando en orden alfabético todas estas ramificaciones, el nombre quedaría 4-etil, 2,4 dimetil, hexano. Como lo mencioné anteriormente, yo puedo empezar a contar desde esta parte de aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el nombre me quedaría exactamente igual. O incluso también puedo contar de la siguiente manera. Que este de aquí sea mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono número 6. El nombre quedaría igual, porque en el carbono número 2 tengo mi ramificación que es un metil. En el carbono número 4 tengo mi ramificación que es un etil. Y en el carbono número 5 tengo de nuevo mi ramificación metil. Es decir, hay distintas maneras de contar y en este caso esas distintas maneras de contar me dan el mismo nombre. Ahora veamos el ejercicio de abajo. Entonces, como tip, casi siempre cuando las ramificaciones iso están al final de la molécula, no se deben de tomar como ramificación. Es decir, entran en el conteo de la cadena más larga de carbonos. Entonces, repito, cuando las ramificaciones iso e incluso terbutil se encuentren al final de una molécula o al inicio de una molécula, casi siempre esa ramificación va a entrar en la cadena principal. ¿Por qué menciono esto? Bueno, si yo cuento de esta manera, que este de aquí sea mi carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5, carbono número 6, mi ramificación está en el carbono número 2. Además, así yo tengo 6 carbonos como pues la cadena principal. ¿Qué pasa si yo cuento de manera lineal? Voy a quitar todo esto de aquí y veamos. Yo puedo contar también así. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma solamente tengo 5 carbonos. Incluso si cuento hacia abajo,
donde este sea mi carbono número 4 y mi carbono número 5, pues da lo mismo. La cadena principal sería de 5 carbonos. Entonces, dicho de esta forma, mi carbono número 1 sería o este de aquí o este del lado izquierdo. Cualquiera de los dos puede ser mi carbono número 1. En este caso, yo voy a dejar como carbono número 1 el de la derecha. Voy a volver a colocar los números. 1, 2, 3, 4. También puedo contar 5, 6. O lo puedo dejar como al inicio, que este sea mi carbono número 5 y mi carbono número 6. Lo voy a dejar de esta manera. Entonces, en el carbono número 2 tengo un metil. En el carbono número 3 también tengo un metil. Y en el carbono número 4 tengo un etil. Y de nuevo, en este caso coincidió que mi cadena más larga de carbonos es de 6. Por lo tanto, sería llevaría al final la palabra hexano. Hay que acomodar esto en orden alfabético. Y aquí sería 4-etil, 2,3 dimetil, hexano. Ok, una vez contestados los ejercicios del video anterior, ahora sí veamos qué son los cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos con enlaces sencillos entre carbono y carbono que son cíclicos. El hidrocarburo más sencillo es de 3 carbonos llamado ciclopropano. Estos pueden escribirse mediante fórmula condensada, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada y mediante estructuras de Kekulé. De igual forma, las estructuras de Kekulé nos van a ayudar a ahorrar espacio en la hoja, solamente que hay que recordar que las estructuras de Kekulé nos muestran los enlaces entre carbono y carbono de cada molécula, omitiendo los enlaces carbono-hidrógeno de la misma. ¿Cómo se verían las estructuras de cicloalcanos dibujadas? Bueno, la estructura más sencilla en los cicloalcanos, o la molécula más sencilla, mejor dicho, en los cicloalcanos, sería la del propano. El ciclopropano tiene 3 carbonos y sería semejante a un triangulito. Esta sería su estructura de Kekulé. También la puedo dibujar de la siguiente manera. Una fórmula desarrollada del ciclopropano sería la siguiente, donde estoy mostrando todos los enlaces entre carbono e hidrógeno de la molécula, que se verían de esta manera. Incluso, también el ciclopropano se puede dibujar en fórmula semidesarrollada. De hecho, todas las moléculas cíclicas se pueden dibujar de las 3 formas, como lo vimos anteriormente. Su fórmula semidesarrollada sería de la siguiente manera: CH2, CH2 y CH2, formando un ciclo. El ciclobutano es muy semejante a un cuadrado. De igual forma, si yo quiero dibujar su estructura desarrollada, tengo que dibujar todos los enlaces carbono-hidrógeno en la molécula y sería de esta forma. Y si yo lo quiero dibujar de forma semidesarrollada, voy a dibujar únicamente los enlaces entre carbono y carbono de la molécula. Muy bien, ahora a manera de ejemplo, coloco estos 4 cicloalcanos que son muy comunes en la nomenclatura de la química orgánica. Muy importante, no es que solamente existan cicloalcanos desde el ciclopropano hasta el ciclooctano. No, los cicloalcanos son infinitos. De hecho, mientras más carbonos tiene la molécula de cicloalcanos, más estable es esta molécula. En videos posteriores vamos a hablar de la estabilidad de los cicloalcanos.
Pero bueno, continuemos con los nombres. La molécula que tengo en la parte superior izquierda es la molécula de ciclopentano. Esta estructura de Kekule únicamente me está mostrando los enlaces entre carbono y carbono de la molécula del ciclopentano. La que yo tengo en mi lado derecho es la molécula de ciclohexano, que contiene 6 carbonos. La del ciclopentano contiene 5 carbonos. La que tengo abajo del ciclohexano es cicloheptano, que contiene 7 carbonos. Y por último, en la parte inferior izquierda, tenemos al ciclooctano, con 8 carbonos. Y repito, no son las únicas moléculas cíclicas que existen. También tenemos al ciclononano, ciclodecano, etc. Muy bien, dicho lo anterior, contestemos los siguientes ejercicios de nomenclatura. Paso número 1, tenemos que encontrar la cadena más larga de carbonos. En este caso, en las moléculas cíclicas, la cadena más larga va a ser el ciclo. Entonces, en la primera molécula tengo dos ramificaciones, que sería el etil y un metil. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién sería el carbono número 1, quién el carbono número 2 y quién el carbono número 3? Yo tengo que contar de tal manera que las ramificaciones me queden cerca entre una y otra. ¿A qué quiero decir con esto? Si yo cuento así, 1, 2, 3, las ramificaciones me quedan en el carbono número 1 y carbono número 2. Sin embargo, si yo cuento de la siguiente manera, carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, esto estaría incorrecto, ya que hay una forma donde las ramificaciones me quedan en carbonos 1 y 2. Bueno, ahora, ¿cuál de los dos sería el carbono número 1? Es decir, yo tomo en cuenta como carbono número 1 la que tiene la ramificación metil, o cuento como carbono número 1 la que tiene la ramificación etil. ¿Cuál de las dos es la manera adecuada? Bueno, pues la manera adecuada es que el nombre de carbono número 1 lo tenga el que tiene la ramificación etil. Nos vamos a ir en este caso por prioridad entre ramificaciones. Siempre vamos a darle la prioridad a aquella ramificación que tenga más carbonos. Entonces, el carbono número 1 sería la que tiene el etil, el carbono número 2 la que tiene el metil y el carbono número 3 el que no tiene la ramificación. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre de esta molécula? 1 etil, 2 metil, ciclopropano. Muy importante añadir la palabra ciclo al final del nombre. Si ustedes no añaden esta palabra, el ejercicio estaría mal contestado. Bueno, la molécula de abajo todavía es mucho más sencilla, porque solamente tengo la misma ramificación, es decir, tengo 2 metil. Bueno, cualquiera de los dos carbonos puede ser mi carbono número 1. Es decir, este carbono número 1 o este de aquí puede ser el carbono número 1. Entonces, yo le voy a dar como el nombre de carbono número 1 a este de aquí, carbono número 2, carbono número 3 y carbono número 4. Por lo tanto, el nombre de la molécula quedaría como 1,2 dimetil ciclobutano. Muchas de las reglas de la nomenclatura de alcanos también se repiten en las de cicloalcanos. Entonces, si ustedes entendieron perfectamente bien la nomenclatura de alcanos, la nomenclatura de cicloalcanos solamente es extrapolar lo visto en el video anterior. Bien, el ejercicio que tengo en la parte de arriba es muy similar a los ejercicios anteriores.
Entonces, paso número 1, tengo que empezar a contar desde donde me queden más cerca todas las ramificaciones. Y paso número 2, tengo que darle el nombre de carbono número 1 a aquella ramificación de más importancia, que en este caso sería el etil. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono número 4 y carbono número 5. Por lo tanto, este sería un ciclopentano. El nombre quedaría como 1-etil, 2,3 dimetil ciclopentano. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio de abajo? En el ejercicio de abajo yo tengo una ramificación cíclica. ¿Cómo sé que esta es la ramificación y no es el ciclohexano? Bueno, paso número 1, yo voy a contar como ramificación aquel ciclo que tenga menos carbonos. Paso número 2, yo voy a contar como ciclo principal a aquel ciclo que tenga mayor número de carbonos. Por lo tanto, este no quedaría como ciclopropano, sino sería un ciclopropil. Si una molécula tiene un ciclo como ramificación, esta ramificación cíclica va a cambiar su terminación a -il. Entonces, el nombre de esta molécula es 1-ciclopropil ciclohexano. O también, como solamente hay una sola ramificación, nosotros podemos omitir el número 1. Es decir, también la puedo dejar yo como ciclopropil ciclohexano. Cualquiera de los dos está bien. Ok, y en los siguientes dos ejercicios tenemos una combinación de cicloalcanos con alcanos ramificados. En este caso, en ambas moléculas, el ciclo no es la cadena principal, sino que es una ramificación más en la molécula. Paso número 1, tenemos que empezar a contar desde donde nos queden más cerca las ramificaciones. Paso número 2, si hay un empate, es decir, si hay dos o más lados de una molécula donde me den el mismo número de carbonos, yo tengo que contar desde donde tenga más ramificaciones. ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo puedo contar como carbono 1 aquí o en esta molécula de aquí. Entonces, yo lo voy a dejar de la manera lineal. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5, carbono número 6. Si cuento yo de esta manera, mi primera ramificación está en el carbono número 2. Si cuento yo de esta forma, donde mi carbono 1 sea este, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, mi primera ramificación se encuentra en el carbono número 3. Por lo tanto, yo no puedo contar de esta manera. Queda descartada por las ramificaciones. O incluso también está esta forma de contar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Pero esta forma también queda descartada porque hay menos carbonos en la cadena principal. Entonces, dicho todo esto, el conteo adecuado sería este de aquí. Ahora, ¿qué tantas ramificaciones tengo? Bueno, en el carbono número 2 tengo un metil. Entonces tengo un 2-metil. En el carbono número 3 tengo un etil. Y en el carbono número 4 tengo un ciclopropil. Recordemos que cuando un ciclo está como ramificación, va a cambiar su terminación a -il. Mucho ojo, aquí solamente yo estoy enlistando todas las ramificaciones que tengo.
a mí me gusta mucho enlistar todas las ramificaciones que tengo, porque así yo voy viendo la molécula poco a poco en cada carbono y me voy dando cuenta cuáles son las ramificaciones que tengo y no se me pasa ninguna al final del nombre. Pero bueno, al final de esta molécula también vamos a tener la terminación hexano. Bueno, si yo acomodo todo esto, me quedaría como 4-ciclopropil guión 3-etil guión 2-metil hexano. Entonces, ese de aquí sería el nombre de la molécula. Ahora, veamos la molécula de abajo. Hay distintas formas de contar. Puedo contar yo de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. O también puedo contar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. El conteo de color morado es incorrecto porque las ramificaciones me quedan más lejos. Por lo tanto, me voy a quedar con este conteo. De igual forma, yo les recomiendo que si están apenas empezando, enlisten cada una de las ramificaciones que tienen para que al momento de colocar el nombre no se les vaya a pasar alguna. Entonces, en el carbono número 2 tengo un metil. En el carbono número 3 tengo un ciclo y ese ciclo es el ciclobutil. Cambio la terminación a -il porque es una ramificación. En el carbono número 4 tengo un etil. Y por último, en el carbono número 5 me encuentro con un metil. Y la cadena más larga de alcanos es de 8. Por lo tanto, al final tengo que colocar la palabra octano. Bueno, tengo que acomodar todo esto en orden alfabético. Entonces, primero iría el 3-ciclobutil, guión 4-etil, guión 2,4-dimetil, octano. Este sería el nombre de mi molécula. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse en nuestras redes sociales, que nos encontramos como Profe Alex FQ. En el siguiente video haremos ejercicios de nomenclatura de alcanos, cicloalcanos y daremos una introducción a los alquenos. Cuídense mucho, hasta la próxima.